Vamos a meternos en la primera nota del programa. Estamos hablando justamente, y lo tenemos en línea, a Daniel Rodríguez, quien es concejal del Frente de Todos. Daniel, Lucas Pérez y Julián Servín te saluda. Bienvenido a La Cassette. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a los dos? Bien, por suerte. Bueno, Daniel, queríamos hablar al respecto de distintas noticias de actualidad, de lo que está pasando en el municipio. Hoy leía un poco en los portales y todo lo que tiene que ver con las noticias a nivel digital, y que hablabas de una crítica en especial al tema del Consejo Deliberante, porque volvieron a sesionar el pasado jueves, pero ya había un tiempo pronuncial donde no sesionaban. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Contanos un poco eso. Mira, en realidad yo creo que lo primero que habría que tener en cuenta es la situación, yo diría macro, ¿no? Y a lo mejor puede parecer exagerado mi criterio, pero de una situación que está de más decirlo, que toma características mundiales, pasa a una situación que dentro de ese mundo vivimos particularmente en nuestra ciudad, la que nos toca vivir en Mar del Plata. Y en este caso tenemos que plantear también qué consecuencias genera esa situación de extrema gravedad que trae dolor y muerte a todo el mundo, qué consecuencias va dejando en todo sentido y qué necesidades y exigencias va produciendo. Entonces me parece que el tema institucional, el tema político, el tema legislativo en el caso nuestro, no deja de ser una cosa de trascendencia, porque de alguna u otra manera es un poco la ordenadora de gran parte de las cosas que tiene la sociedad. Por lo tanto, nosotros no podemos no estar preparados para una transformación que, desde mi punto de vista, va a sufrir inexorablemente la política en general, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, las distintas instancias que hacen posible el ordenamiento, por lo menos desde el punto de vista jurídico y legal de una sociedad, van a sufrir consecuencias. Esta es la realidad, lo estamos viendo. Algunos pensamos o pensaron que esto venía por un tiempo, por un tiempito, y yo soy uno de los que piensa que en verdad me parece que el ordenamiento general en todos los sentidos, el económico, el social, el institucional, no va a ser nunca como era entonces. Por lo tanto hay que estar preparados. Nosotros los que tenemos vida pública y ejercemos y podemos, como yo digo usualmente, tener la suerte de poder desarrollar una actividad por la cual ponemos mucha pasión, tenemos que dar respuestas reales a la sociedad de cómo vamos a organizar legislativamente y jurídicamente y desde todos los puntos de vista el mundo político para poder darle los resultados que la ciudadanía necesita, ¿no? No, sin dudas. Estamos hablando con Daniel Rodríguez, quien es concejal del Frente de Todos. Y además también es importante destacar, Daniel, que muchas veces en un estado donde cada vez se ensancha mucho más y tiene cada vez más poder, en esto que estamos viviendo, que es una pandemia, la realidad es que en distintos países, si uno toma como referencia, ya hay sesiones de diputados, de senadores, y se manejan de forma normal, más allá de que la pandemia tenga una gravedad más o menos en distintos países. Y en este punto te quería hablar, porque vos mencionabas un poco el contexto tecnológico que nos permite por ahí hacer una sesión en el Consejo Deliberante de forma distinta. ¿Vos crees que estamos preparados para hacerlo acá en la ciudad? Mirá, yo creo que estamos absolutamente preparados en todo sentido. Es más, yo te voy a decir, imagínate de que yo soy una persona ya con sus años, las nuevas tecnologías lamentablemente a mí no me llegaban con la misma dinámica que le pueden llevar a un joven. A mí siempre me ha costado bastante incursionar en este criterio, pero he descubierto y hoy me doy cuenta que es una absoluta necesidad la aplicación de la misma. Por lo tanto, están todas para que de una u otra manera esto se incorpore. Y vuelvo a repetirte, desde mi punto de vista, nada va a ser como era entonces. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay cosas trascendentes que están sucediendo, que a lo mejor no llegan a todas las personas, pero uno que más o menos trata de informarse lo va observando, desde los altibajos económicos y la estructura financiera que tiene el mundo montada, que es muy posible, y de alguna manera y en algunos casos para gran alegría de muchos, no va a poder resistir de la misma manera que lo estaba haciendo. Yo creo que
a la aparición de un virus que trae tanto dolor y tanta desgracia, voy a decir algo que suena feo quizás, pero tiene algunas cosas que en realidad pueden dejar signos positivos. Hay cosas que no puede ser posible que siga funcionando el mundo de la manera que lo está haciendo. Y las desigualdades existen en nuestras sociedades. Verdaderamente eso es imposible. Hoy se está discutiendo en la Argentina una moneda virtual y está apareciendo signos. En Marcos Paz está por lanzarse una experiencia de la intendencia de Marcos Paz respecto a la operación de una moneda de tipo virtual, de una moneda, llamémosla cibernética, diría yo, porque no estoy en condiciones de poder dar la explicación de sus características, pero que va a ser así. Nosotros en Mar del Plata, yo estoy siendo partícipe de una comisión y haciendo un trabajo que tiene que ver con el INAES, porque el INAES es el que está generando esto, que está promoviendo esa posibilidad. Entonces, si nosotros estamos visualizando, además del desastre en el tema salud, el desastre en el tema de las muertes y demás, observando de que se puede evaluar sin ponerse colorado de que puede haber un 50% de desocupación, que en realidad se van a perder el trabajo, que la producción va a caer, ¿cómo vamos a estar preparados para eso? Urge que nos organicemos, urge que organicemos las legislaciones necesarias que sean necesarias para ese momento, urge que organicemos la sociedad de una manera determinada para responder a eso. Nosotros necesitamos ponerlos, quienes nos consideramos de alguna manera con responsabilidades en esto, nos tenemos que poner a la cabeza de eso. Y bueno, estamos en ese trabajo, tratando de, como se diría en el barrio, ¿no?, de tapar los agujeros que se producen, pero además de ir viendo 200 metros adelante qué puede pasar y prepararnos orgánicamente para enfrentar eso. Daniel, quiero hacer hincapié en lo que dijiste ahí de el lado positivo. Discúlpame, no te escucho bien, ¿eh? Hola. Un poquito más fuerte. A ver. Hola, ¿me escuchas bien ahí? Ahí un poco mejor, sí. Bueno, le decía, le quería preguntar, mejor dicho, quiero hacer un poco hincapié porque me pareció muy interesante lo que dijo de el lado positivo de las consecuencias que puede llegar a dejar la pandemia. ¿Cuál cree usted y qué lado ve que puede llegar a quedar? Mirá, acá hay una cuestión que es básica, hoy lo ha dicho nuestro presidente también, y la verdad que me uno totalmente a ese planteo, es que si ha mostrado algo este temible y terrible virus que vivimos, es la desigualdad total que existe en el mundo, que existen en las sociedades. No puede ser posible. Cuando uno empieza a analizar la proporcionalidad de los millonarios, de los ricos, de los que pueden todo de la vida, y la proporcionalidad de los que no tienen ni siquiera para subsistir, nos tendría que dar vergüenza a todos, es para llorar lo que está sucediendo. Y no hay más violencia en el mundo, uno realmente no sabe por qué, yo lo agradezco, pero verdaderamente tenemos que cambiar estas situaciones, tenemos que cambiar este criterio soberbio que tiene la humanidad respecto a las cuestiones ambientales. En realidad nos trae una serie de exigencias y de enseñanzas que las debemos aplicar. Sí, Les voy a ser sincero, conociéndome y conociendo el ser humano, quiero tener todas las esperanzas de que vamos a hacer lo posible para que cambien las cosas. Pero también sé que hay sectores que hacen todo lo posible para que no cambie nada. Si no, no podríamos ver las barbaridades que estamos viendo de los Estados Unidos, de Bolsonaro y algunos personajes en la Argentina que verdaderamente les debería dar vergüenza. Ahora, Daniel, yo te quería consultar en relación a la ciudad de Mar del Plata. Si bien vos sos opositor al gobierno de Montenegro, o sea, te toca estar del lado de la oposición, ¿cómo sentís que fue manejado el tema de la pandemia, el tema de la salud también, con casos que por ahí fueron cambiando en el medio del camino? Yo hoy veía también el caso de Villa Gesell, donde hay una persona que está con coronavirus, una persona mayor, y que se acaba de comprobar que tiene y no tuvo un nexo con otras personas. ¿Cómo ves que se manejó eso en el sentido de sanitario acá en la ciudad? Por supuesto tenemos que hablar del gobierno de Montenegro, de Bernabé. ¿Cómo sentís que lo están manejando ellos? Mirá, la primera consideración que yo tengo que hacer, lo primero que se ha manejado desde mi punto de vista bien, es el consenso político. Es el criterio de pensar claramente que primero está la necesidad de la gente. Y la necesidad de la gente no es nada más que la necesidad sanitaria.
sino la necesidad que va apareciendo ahora y que se va a instalar a corto plazo, que es el tema del trabajo, el tema de la producción, el tema de la necesidad de los recursos que la gente va a tener. En ese aspecto yo creo que estamos trabajando con esfuerzo y tratando de consensuar verdaderamente objetivos en común. Si uno ratifica esto, en realidad aquel que me escucha debe estar diciendo, bueno, pero no es necesario que haya un virus para que actuemos de esta manera. Y yo le digo que sí, que tiene razón. No es necesario que haya un virus. Uno puede tener diferencias, puede tener criterios distintos, puede imaginar situaciones distintas. Lo que no puede hacer es trabajar en contra del otro porque el otro piensa distinto. No, bajo ningún punto de vista. Si piensa distinto, uno tiene que plantear cuál es su criterio y tratar de imponerlo. Y el otro tratará de imponer el suyo. Y lo mejor que puede suceder ante la posibilidad de que los dos ofrezcan cosas es ponerse de acuerdo y encontrar acuerdos lineales que permitan acceder. Yo creo que eso es lo que está funcionando, lo que me parece que debe seguir haciéndose más allá del virus. Más allá del virus. Creo que necesitamos dar gestos desde la política, necesitamos dar gestos de que verdaderamente el pensamiento en común supera a las cuestiones individuales y a los sectores políticos. Daniel, el respeto absoluto y el agradecimiento por el tiempo. Le mando un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, a sus órdenes. Un abrazo grande. Esta va la palabra de Daniel Rodríguez, quien es concejal del Frente de Todos, proponiéndonos esta forma virtual que ya está, avalada y probada en distintos países y que ya se hizo también en el Congreso, en la Cámara de Diputados y Senadores, se probó y salió muy bien. Lo que propone es justamente hacerlo también en la ciudad de Mar del Plata, justamente para hacer política, que en este punto la política es fundamental en términos de democracia, la alternancia de voces y la opiniones distintas y esto de poder dialogar y sesionar, por supuesto, que es algo que proponía recién Daniel.